Amigos, estamos de vuelta en el gusto de las 12 y no podemos dejar escapar este viernes porque si hay un tema que abunda en la República Dominicana en estos días, ya próximamente, bueno, pues se acercan dos elecciones, una en febrero, el 16, y otra en mayo. Entonces, vamos a hablar en este momento con una amiga de este programa, sobre todo quien nos viene también a mostrar su propuesta de la circunscripción 1, candidata regidora por el PRD. Bienvenida Nadia Andújar en el gusto de las 12. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, Juan Carlos, Dolphy, Ñonguito, José. Un placer estar aquí. Oye, José. José, cogió colita. Pero estamos bien, profesor. Siempre estamos bien. Siempre estamos bien. Yo estoy aquí. Claro. Lo que pasa es que pocas de las personas que vienen, no, que si ve se sabe. Claro. Como debe Es ser. una mujer que se sabe manejar, además sabe manejar otras figuras. Claro, sobre todo que vamos a entrar en la parte vamos política por ahora. parte, vamos Bien. como Pero Jack el tú Destripador. eres experta en marketing político y también en imagen. Manejo de imagen. Exacto. Vamos a hablar de dónde se prepara Nadia Andújar, cuáles básicamente esas estrategias que tiene que utilizar una persona que sea experta en marketing político. Bien, nosotros hemos hecho varios diplomados en diferentes escuelas políticas de política internacional, somos periodistas, y las estrategias de la imagen para el marketing político depende mucho de la persona, la candidatura y el momento, y evidentemente las propuestas, el nicho al que quiera llegar, el público, los objetivos que quieran conseguir, y entonces en base a eso tú le diseñas una imagen, no para cambiarla, sino algo que vaya de acorde al perfil y que pueda conectar entonces con el electorado al que ese político le quiere llegar. Es como resaltar esas cualidades que tiene Las buenas esa cualidades, esa persona exactamente. para ese público que le quiere llegar. Así es. ¿Te ha tocado en algún caso que una persona que sea un político que tenga una imagen quizás no muy clara, que digo no muy clara porque ha tenido algunas manchas en su carrera, de que las personas hayan dicho o que lo hayan vinculado con algún caso o de corrupción o que hay un hecho en su vida que haya que hacer que las personas olviden? ¿Te ha tocado trabajar con ese tipo de personas? Sí, pero el hecho no es que las personas olviden, es tú saber tener manejo de crisis, porque ya eso va más con un tema de lo que es crisis, con manejo de comunicación y una serie de cosas, y saber en el momento cómo ese individuo puede dar respuesta a una situación que le puede perjudicar, afectándole su imagen. Eso se refleja en porcentajes a la hora de la candidatura que muestra. Y va a depender mucho del nivel del escándalo que haya sido, si ciertamente ha estado involucrado, si ha sido un malentendido, va a depender mucho de las circunstancias. Y evidentemente eso decidirá si la persona se le puede trabajar para relanzar su figura, aclarar situaciones que pudieran en algún momento empañar su carrera, o en su defecto definitivamente si usted es culpable y evidentemente a veces hay consecuencias que incluso tiene que retirarse del escenario público. ¿Cuál es la propuesta que trae Nadia Andújar para su comunidad? Bien, nosotros aspiramos a ser regidora por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, y digo siempre que nosotros tenemos el PRD, el mejor candidato alcalde que exista en este momento. Hay muy buenas propuestas de todos. De hecho, vemos que el nivel del debate político en cuanto a los participantes en este proceso es un nivel totalmente diferente, alto, elevado, de debates, con propuestas muy claras, muy buenas propuestas todos. Sin embargo, Hugo Vera tiene una propuesta, la mejor propuesta. Tiene 2 años estudiando de manera específica las diferentes demarcaciones que componen el Distrito Nacional para poder llevar entonces una propuesta acorde a las necesidades. En base a esas propuestas y como establece la ley 176-02, que la función principal del regidor es normar y fiscalizar más que todo el presupuesto de la alcaldía para que todas esas propuestas se puedan llevar a cabo en un orden de prioridades y se pueda entonces beneficiar la comunidad de estos proyectos. Conjuntamente con estas propuestas, nosotros también proponemos
sobre todo el tema del tránsito, que ya él lo ha hablado un sinnúmero de veces, el reordenamiento de las vías, hay que regular el uso del suelo, el ordenamiento territorial. Nosotros tenemos una capital que crece de manera muy rápida, urbanizaciones que eran horizontales, ahora son totalmente verticales, y eso te ha vuelto, sobre todo el polígono central, un búnker, tanto para entrar como para salir. Entonces tú tienes una ciudad, una capital colapsada en las principales vías para tú poder trasladarte, moverte a los destinos que trabajo, escuela y demás, pero también tienes ese mismo caos dentro de todas las urbanizaciones que componen el polígono central. A eso tú le sumas que dentro de una urbanización muy bonita, que ha crecido mucho, con un sinnúmero de torres, tienes al lado un barrio con muchas precariedades. Mientras tienes en una calle, te puedo poner un ejemplo, la Víctor Garrido Puello y la Roberto Pastoriza, en el medio de esa calle hay un cordón de miseria, hay un barrio en el Evaristo Morales. Tú tienes esas torres con todos los servicios básicos, agua, electricidad. Sin embargo, en ese barrio, a la esquina que tú cruzas de un edificio, no tienen agua, viven en total hacinamiento, no hay una recogida de basura como se ve en las principales vías. Entonces hay que regular el ordenamiento territorial. La construcción ya de forma desorganizada no puede ser, y las reglas están ahí. Entonces cuando tú miras construcciones donde no se respetan los linderos, donde no se respetan los espacios que establece los mismos reglamentos para las aceras, para el transeúnte, y a eso tú le sumas entonces el tema del parqueo. Cada vez que tú vas a visitar a una persona o que van a visitarte a ti, a tu edificio, no hay donde parquearse. Y las vías que eran de doble vía, residenciales prácticamente, ya se vuelven de 4 carril, porque tú tienes 2 vehículos, uno parqueado de mano derecha, otro de mano izquierda, y entonces a eso tú le sumas la vía, exactamente, la doble circulación. Eso hay que definitivamente regularlo. También esas mismas torres, cuando tú las evalúas, tú dices, ¿cómo conceden un permiso cuando muchas de ellas, la gran mayoría, las salidas de emergencia son prácticamente inaccesibles para una persona que tiene todas sus facultades? Imagínate personas con limitaciones o en situación especial. No pueden tener acceso. Entonces no son construcciones inclusivas, pero la ciudad no es inclusiva. Esas son de las propuestas que nosotros tenemos como parte de nuestra gestión como regidor en la alcaldía. También está el tema de fomentar el cooperativismo en las comunidades a través de acuerdos interinstitucionales que se puedan establecer desde el cabildo para fomentar el microcrédito en los diferentes sectores, sobre todo los más populosos, para que se puedan crear y poder entonces tener una economía, vamos a decir, a lo interno de esa comunidad con pequeños negocios, tapicerías, salones, centros de reparación de electrónica, porque hay muchos talentos ahí que lamentablemente están desperdiciados, no consiguen trabajo, no tienen la manera de cómo normalizarse y apuestan a la delincuencia o simplemente a no hacer nada y emplearse en otro tipo de cosas, pudiendo generar fuentes de ingreso para su familia, pero también para la misma comunidad. Y a la medida que te va creciendo la comunidad, te va creciendo la ciudad, y tú no ves esa diferencia de tú tener 2 capitales en un mismo territorio. Muy Bien. bien. Nadia, una pregunta, y aprovechando que tenemos aquí a una experta en marketing político, ¿los apodos son obligados para los candidatos? No. Lo que pasa es que por mi casa, no, es cierto, por mi casa Óyeme, hay- Es Tiene una toda la realidad, razón. es una realidad. no, porque Sí. claro, por mi casa hay un aspirante a regidor que él le dicen carrito por allá. Sí. Entonces él tiene carrito en una valla, ya te sabes. Es obligado por el tema de que ya es popular con ese apodo. Lo que pasa es que hay personas que tú las conoces toda la vida con un Exacto. apodo, y tú quitarle eso y Sí. empezar a trabajar una marca, sobre todo cuando en el ámbito político ha crecido Exacto. con ese nombre, es muy difícil entonces tú desconectarlo de ahí. Sin embargo, tiene que sobre la marcha ir trabajando su verdadera identidad, número de porque, cédula. porque tú no puedes en una boleta vote por Carrito, porque Exacto. no va para, la No. Junta no le va a admitir ese nombre. No, es como pero la, es un poquito difícil. como la doña que me ayudaba en mi casa, y me dice, no, yo voy a votar por Sanguchito y el Toro. Y yo,
¿Quiénes son esos? Entonces puede ser que cuando ella vaya a la boleta no encuentre ni a Sanguchito ni Ni al al toro. toro. Exacto. Entonces hay que ir trabajando eso también. ¿Hay alguna preocupación de cuáles son esas preocupaciones que tiene, me imagino, los sitios donde has visitado, aparte de estas precariedades, lo que simplemente sería agua, electricidad? ¿Hay alguna otra preocupación de la población en la zona central? Sí, mira, los sectores populosos que yo he visitado, en 2 ocasiones me ¿Por qué usted pasó... se ríe cuando yo lo estoy preguntando? Como que dice, este viene como que con una No, pregunta. no, porque sí hay mucha necesidad. Uno de los sectores que yo visité en días pasados, ahí en Los Praditos, la gran mayoría de las personas que se acercaron era que tenían jóvenes, adolescentes, pero ellos ya no sabían qué iban a hacer con esos adolescentes que salían de las escuelas, pero que ellos no tenían recursos para mandarlo a la universidad. Otros con muy buenos índices académicos. De hecho, había un señor secretario de una junta de vecinos y me decía que su hijo tenía un muy buen índice académico. Fueron al Ministerio de Educación Superior para tratar de solicitar una beca, llenaron todos los requisitos que ellos entendían cumplían conforme lo que le solicitaban en el ministerio, y ya va casi para 4 años. El joven está terminando con mucho sacrificio de su papá, porque él entendía que, como prometía, valía la pena hacer todo sacrificio cuanto fuese para hacer a su hijo profesional, y a la fecha todavía no le han contestado del ministerio, ni siquiera para decirle, bueno, no calificó por Exacto. X o Y. ¿Y qué podría hacer un regidor al respecto? Mira, el regidor tiene muchas limitaciones, porque la gente cree, o sea, el regidor no tiene capacidad para ofrecer empleo. El que diga que le va a ofrecer 10 empleos, 15 empleos a un ayuntamiento es mentira. Como decía, la principal función del regidor es normar y fiscalizar. Sin embargo, a través de propuestas, conjuntamente con la alcaldía y las competencias que tiene la alcaldía, se pueden gestionar muchas cosas para la comunidad. Hugo Veras plantea el tema de los centros culturales dentro de los barrios. También el Él tema... estuvo aquí, los parques. Los parques, el deporte, que se realicen los torneos deportivos, que luego de cada uno de esos diferentes lugares que salgan talentos, puedan entonces ir a los deportes nacionales y, por qué no, representarnos luego entonces en otras categorías en las olimpiadas de deportes internacionales y demás. Es fomentar precisamente el deporte, la parte cultural a través de los talleres culturales, y evidentemente también dentro de las competencias de la alcaldía está los acuerdos interinstitucionales. ¿Por qué no empezar a establecer contactos con diferentes ministerios y diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, a fin de que se le pueda facilitar a estos jóvenes la oportunidad de que puedan adquirir una beca o una ayuda? Sabemos que no se le puede dar a todos, porque la demanda es mucha, pero sí por lo menos incentivar a través de concursos, de que se cree un jurado, una comisión que evalúen las competencias de estos jóvenes, el índice académico de estos jóvenes, su historial académico, y entonces que se le pueda dar la oportunidad de que puedan accesar entonces a niveles de educación superior. Bueno, vamos entonces a decirle a la gente que escucha El Gusto de las 12 el por qué, ese mensaje que usted le envía a la población, el por qué deben de votar, tachar esa carita cuando la vean. La 1. La 1. La 1 de la 1. Así La es. uno. Así es. Entonces, ¿por qué deben de tachar esa carita cuando la vean? ¿Por qué deben marcar la casilla número 1 después de votar por Hugo Veras este próximo 16? Bien, como decíamos, tenemos el mejor candidato a alcalde. Lo segundo es que ya en esta época hay que votar por propuestas, por las personas que tienen las competencias, las cualidades y el compromiso, además, de ir a hacer las cosas bien. El que nos conoce sabe de nuestra trayectoria, de nuestro quehacer, nuestro desenvolvimiento en la sociedad, y nuestro único compromiso es cumplir precisamente con la comunidad y con el que hemos trabajado durante muchos años en el ámbito político. Bueno, pues ahí está abierta, bueno, pues esta propuesta. A ustedes siempre les recomendamos de que es necesario para poder tener una
una voz, que usted ejerza el voto, de que vaya todos Así en sus es. casas, todos los que tengan, claro, la potestad de votar, que vayan a votar este próximo 16 de febrero y que también lo hagan en mayo. Gracias Nadia Andújar por estar con nosotros en el gusto de las 12. A ustedes no se muevan, quédense ahí porque al regreso seguimos hablando de este tema que tocamos al inicio del programa. ¿Cuáles son las cosas que no le lucen a un hombre? Ya volvemos. Sabemos que te gusta todo nuestro contenido. Si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar al igual que tú del gusto de las 12.